Ser Podcast. Muy buenas, bienvenidos una semana más a Ser Runner, novena temporada de este podcast de la Ser dedicado a las carreras, dedicado al asfalto y a la montaña sobre todo, todas las aristas de este mundo del running para los aficionados. Hemos buscado en este inicio de año, en este 2025, ejemplos de buenas carreras a los que ya os habéis apuntado porque no hay inscripciones ya en la Maratón de Sevilla, por ejemplo, en la Travesera de los Picos de Europa, en el norte y en el sur. Y como es un deporte de moda, hoy vamos a ir por lo que hacemos de vez en cuando. Una cara conocida, una celebrity. Estaba repasando yo las últimas caras conocidas que nos han visitado, sobre todo del mundo del periodismo, del mundo de la actuación. Y yo creo que tienen una relación más clara que la invitada de hoy, que nos encantará saludarla, con el running, porque Manu Vaqueiro era casi un profesional, Roberto Leal acaba maratones, el caso de Jorge Fernández lo hemos conocido, debutó incluso en la ACB, baloncestista, la actriz Cristina Castaño, incluso David Broncano, que bueno, hacía escalada, no corría, pero bueno, de aquella manera nos coló. Almudena Ariza, otra profesional. A ver, la relación más directa que hemos encontrado de la invitada de hoy con el running, con el asfalto y con las carreras es de momento esta. Bueno, a ver, la verdad que por un lado, ¿no? Dentro de lo complicado que nos está haciendo esta mañana, ¿no? Llegar a nuestro trabajo, la verdad que es fascinante volver a ver las calles de Madrid, ¿no? La gente corriendo. Es verdad que las personas allá están viendo animando y llevan mascarilla, los corredores no. No sé cuántos kilómetros serán, pero hay gente, mira, como este que ya el pobre mío va andando, ya no puede más. ¡Ánimo! ¡Venga, arriba! Aquí están viendo... A María Patiño le atrapó la maratón en pleno coche y bueno, por lo menos vio correr de cerca. Hola María Patiño, muy buenas. Ay, muy buenas tardes. Pues la verdad es que sí, además me estaba acordando ahora que otro maratón coincidió con la boda de mi hermano en Sevilla, que había un maratón en Sevilla y casi no llego, porque tuve que ir prácticamente con los tacones en la mano para llegar a la boda porque estaba toda, el centro de Sevilla cortado. O sea que el maratón de alguna manera me persigue, pero yo encantada de que la gente haga deporte. Te persigue para mal. Hemos visto que incluso no sabías la distancia del maratón, o sea que ya estamos viendo que muy aficionada no eres. No, son 42... al deporte sí, al maratón no. Son 42 kilómetros que no sé si alguna vez en tu vida te podrías plantear hacerlos si algún día empezaras y te picara esto de correr. Bueno, a mí todo lo que son retos, ya con que me lo digas, ya voy a estar dándole vueltas todo el día a la cabeza porque no hay nada que más me fastidie que me digan que no eres capaz para coger y hacerlo. Soy muy competitiva, eso sí que es verdad, en todo en mi vida. Además que yo creo que tu tipo físico, así delgadita, menudita, se ajusta muy bien a las corredoras que últimamente están haciendo muy buenos tiempos, así que yo te pongo ahí esa amiguita y si luego te pica, hay gente que se ha picado aunque no lo hubiera hecho en muchísimos años o nunca hubiera practicado, así que ahí lo dejamos, pero oye María, lo primero, que muchísimas gracias por estar con nosotros, que estamos muy contentos. Gracias a vosotros. Y lo segundo, ¿cuál es tu relación con el deporte? Aunque no sea directamente la de correr. Bueno, mi razón, a ver, el deporte es como digo yo siempre mi psicólogo, o sea, yo creo que es la mejor terapia que descubrí además tarde, porque cuando estaba en el colegio era bastante vaga y a raíz de un trastorno de alimentación cuando era adolescente, una de las cosas que me dijeron que era bueno, pero por mis nervios, por mi manera, para un poco desfogar, ¿no? Uh-huh. Era el deporte y empecé así como hasta que tuve la suerte, que es lo que yo siempre digo, de engancharme, ¿no? Y yo creo que es la mejor adición de mi vida. Oye María, y hoy en día ese enganche, como dices, ¿en qué se refleja? ¿En lo concreto, en tu día a día? O no sé si es día a día esa adicción o con qué periodicidad, si haces deporte, vamos a decir, de lunes a viernes. Sí, es diaria. Mínimo son 5 días, que además si no lo cumplo entre semana voy o el sábado o el domingo. Y la verdad hay veces pues que te puede costar más, pero sabes, pero cuando salgo y cumplo,
es como Ujú. diciendo, jolín, empiezo el día de otra manera. Yo creo que este mundo, también el de correr, se divide entre los que lo disfrutan en el durante, que me dan mucha envidia, y los que Sí. disfrutan al acabar del trabajo bien hecho. Tú estás entre las segundas, veo. No, yo durante, a También. veces me cuesta arrancar, pero Vale. yo sí que es verdad porque es como el único momento del día en que lo importante soy yo. Ahí no existe ni móvil, ni mi trabajo, ni familia, ni novios, ni amigos. Es yo conmigo misma y además es que lo disfruto. Otra cosa es que hay veces que estás en la cama, imagínate, está lloviendo, hace frío y es Sí. como, ¿sabes? Pero una vez que yo entro, dejo las cosas en la taquilla y comienzo, yo lo disfruto, ¿eh? O sea, no, una vez que estoy allí no tengo la sensación de a ver cuando termina, me quiero ir a casa. Eso no me ha pasado. A ver, vamos a ir concretando, María, si te parece. Ahora mismo, ¿cuál es el ejercicio que haces? Porque aquí, por ejemplo, tenemos a muchos oyentes que combinan, ¿no? Ese salir a correr, quizá con hacer otras cosas, por ejemplo, en el gimnasio, sobre todo, o sea, ahora en época de invierno. ¿Tú qué estás haciendo como rutina? A ver, yo he tenido muchas fases. Ahora estoy en la fase individual porque las clases colectivas ahora no van conmigo. Ahora soy, por eso te digo, soy muy individual y yo lo que hago ahora, un poco también por mi edad, por lo que me ha recomendado, es como mucho tema de pesas, de musculación, pero siempre termino como con 20, 25 minutos o en la cinta andando cuesta arriba o en la elíptica. Ujú. Pero bueno, que yo voy cambiando, he hecho de todo, he hecho desde bicicleta, he hecho aerobi, todas las modalidades que te puedas, menos el yoga, que es incompatible con mis nervios, aunque me dice todo el mundo que me vendría genial, pero soy incapaz. Todo lo demás he hecho, yo creo que casi todo, ¿eh? Pues fíjate, un inciso, esto que dices de los nervios, mi sensación, porque te veo muchas veces, es que estás en una época bastante zen. O sea, que sí te veo ahora un poco más cercana al mundo yoga. Pues, a ver, también eso ha sido un proceso, a ver, claro, es que a raíz de, tú sabes, ¿no? De cuando terminó ese mundo Mediaset, lo pasé mal, no por el despido, sino por el no sentir que existías. Y bueno, yo soy una persona que me cuesta poco pedir ayuda psicológica y aproveché esos 5 meses que desde que terminé de estudiar tuve la suerte de no parar de trabajar para dedicármelo a mí misma y me di cuenta de que había muchas cosas debajo de la alfombra que estaban ahí acumuladas y todo el mundo me dice lo que me acabas de decir tú, que dentro de que soy nerviosa, que estoy como más racional que nunca y más tranquila. Eh, bueno, parece que eso es lo que, pero eso ha sido después de un trabajo importante que todavía sigo haciendo, pero Ujú. me ha venido bien, porque hay veces que hay que sentarse y decir, oye, ¿qué pasa? Ujú. Y bueno, eso fue lo que hice. Y a todo esto, combinándolo lógicamente con el deporte, que ya te digo que para mí es que es fundamental. O sea, el día que no voy por lo que sea, yo lo noto y entonces es como, es una sensación muy, además me da rabia porque digo, pero ¿por qué me afecta tanto no hacer deporte? Y digo, bueno, pero dale la vuelta, qué bueno, ¿no? Que te guste hacerlo. Y decías, ¿no? Que si no llegas a 5 en la semana, compensas el fin de. Claro, y bueno, a ver, y también si por lo que sea voy 4, no me desmayo ni me pasa nada. Pero es que es muy bueno para mí, es que yo en ese sentido he aprendido a ser egoísta en el buen sentido de la palabra, ¿no? El dedicarme tiempo a mí misma y el no sentirme culpable porque en un momento determinado no cojas el móvil o estés centrada en otra historia y entonces es algo que me gusta y también he aprendido a, o sea, a perdonarme y no, ¿sabes? Ujú. Porque soy demasiado, tengo unas rutinas como los niños pequeños y hay veces que si no las cumplo como que me descentro y eso no puede ser. No pasa nada porque un día no vayas o no pasa nada porque un día tomes un fla. Ah, lo que te iba a decir. Al mismo tiempo el deporte lo que te anima es a comer sano, Ujú. ¿sabes? Porque si te acuestas tarde, comes mal, el cuerpo ni reacciona igual ni tienes capacidad. Entonces es todo como una cadena porque la alimentación es tan importante o más que el deporte. Ujú. ¿Con el peso eres muy estricta, muy Mira, obsesiva o no, también te dejas ir? eh,
A raíz de lo que te estaba contando, de tener Sí. un trastorno de alimentación, yo tuve bulimia Ujú, durante mucho tiempo, durante mi adolescencia. Una de las cosas que hago es no pesarme. Eso no quita que te pones el vaquero, ¿sabes? ujú, Y ves que a veces está un poco más apretado de lo normal ujú. y entonces dices, bueno, pues tomas medidas, pero no me obsesiona y como me obsesionaba, bueno, porque antes lo que tenía era lógicamente una enfermedad. Me he quedado con la imagen en la cabeza de María Patiño entrando a un gimnasio. Has dicho que ya no eres de clases colectivas, que vas por libre. Sí, No sé si hay gimnasios para famosos, la verdad, pero no pues debe no lo ser, sé. no debe ser. Tú vas a un gimnasio normal y bueno, igual si la gente ya te Sí. conoce de todos los días, entiendo que no te da mucho la chapa, pero si no, también se puede hacer un poco incómodo, ¿no? Porque llevamos el tiempo justo por la mañana y. Pues, ¿sabes qué te digo? Es Mm. que nunca he tenido ese problema. Ah, no, He ¿eh? estado, no, además, yo voy al gimnasio, digamos, de franquicia, para que me entiendas, ¿no? Sí. Que cuando digo eso, quiero decirte que no es un gimnasio elitista, Ujú, porque uno me queda cerca de casa, que para mí es fundamental, claro. porque al final tienes poco tiempo y si tienes que coger el metro, el autobús o un taxi es un coñazo. Y yo, la verdad, hombre, a lo mejor de manera esporádica alguien se te acerca, me dice mi entrenador, pues yo tengo un entrenador que no está siempre conmigo, pero de vez en cuando me cambia como la tabla de ejercicios, ¿no? Ujú. Y me dice que tengo, que como estoy tan centrada que doy miedo y que a lo mejor por eso la gente no se acerca. Y yo le digo, pues no lo sé, pero la verdad que no, yo nunca me he sentido ni siquiera observada, ¿eh? No sé, Bueno, pues me sorprende, ¿eh? Porque has pues te tenido lo mucha prometo. repercusión, son muchos años, pero bueno, es verdad que igual explica tu propia concentración eso y que también que la gente, ¿no? Que igual es un ámbito en el que la gente va a lo suyo y se respeta el trabajo físico de los demás. Bueno, en cualquier caso está muy bien. Pues debe de ser porque nunca he tenido ese problema. Bueno, has aludido también a el hecho, bueno, que te costó mentalmente el hecho de sentirte olvidada, de sentirte, incluso no Sí, mencionada, ¿no? Incluso en el aspecto verbal, ¿no? exacto. Que se deja de nombrar algo que es quizá la mejor manera para hacer como que no ha existido, como yo, no sé, como Stalin borrando de las fotos a sus camaradas de la Revolución Rusa, por ejemplo. Pero es verdad Tal que cual. en esta teoría que a veces sucede de compensación universal de las energías, no sé, estaba mirando en la SER, yo creo que esa es la tercera entrevista que das, en la uno te he Sí. visto varias veces, o sea, que el universo se está compensando y que por otro lado os nombran más que nunca o te nombran más que nunca fuera del ámbito Mediaset. Bueno, al final esto es, a ver, yo me siento una privilegiada, ¿no? Pero al final es un poco lo que ocurre en la vida real, ¿no? Hay momentos en que tienes dos opciones, o rendirte o luchar. Y en esta situación que nos ha pasado es como una simbología de la vida. Pues Ujú, yo tengo 53 años, empezamos, como bien sabes, por YouTube y Twitch con un cierto riesgo, no sabíamos dónde nos metíamos y hay que saber partir de cero y al final, bueno, pues, ostras, ha sido como, joder, qué guay, ¿no? El público nos ha abrazado. Y eso, bueno, incluso el deporte es esto, ¿no? Pues a veces te caes, puedes tener una lesión, cuántos deportistas vemos y continúan, incluso hacen carreras con determinados dolores. Y eso es algo, a ver, mi padre era militar y me enseñó mucho lo que es la disciplina y yo creo que es un poco el éxito o la clave de la vida, ¿no? Y también es verdad que yo he aprendido que si te tienes que quejar, te quejas, si tienes que llorar, lloras, que no pasa nada, que no hay que ser Superman, ¿sabes? ujú, Que si vuelves a la última fila te colocas, que ya llegará a la primera. Y si no llegas, lo que debes de estar es en la fila. ujú. Y es un poco lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, fíjate, queda mal decirlo porque hay gente que lo ha pasado muy mal, pero yo creo que esto ha sido muy bueno y egoístamente para mí, porque me ha permitido renovarme y volver a tener ilusión, te lo digo de verdad. Qué bien. No, no, se nota en el tono, que lo estás diciendo reflexivamente. De verdad, que es que yo ¿Y lo qué notas? noto. Lo ¿Como que pasa, más relax o que eres más tú no misma sé, o no, más? me noto más segura, Ujú, me noto, sí, yo siempre he tenido como una humildad malentendida de,
ante la autoridad, ¿no? Bajar la cabeza, y yo considero que hay una cosa que es la educación, que eso no hay que perderla, y la jerarquía existe y existirá siempre, pero ahora es como, ostras, tengo mi pisito, estamos en nuestro saloncito, ¿sabes? Ujú. Me siento libre, y es una etapa de mi vida que si yo me encuentro al que decidió esto, te juro Ujú. que lo abrazaría y diría gracias. Eh, Lo que pasa es que está mal decirlo, porque dentro de todo esto, y ahora hablo en serio, bueno, lo que te he contado es en serio, ¿eh? sí, sí. Pero hubo un ERE y mucha gente que está en la calle que no ha tenido la posibilidad, más que la capacidad, de tener la oportunidad que yo he tenido, ¿no? Por eso te digo que hay veces que hablar así me da un poco de pudor. Bueno, pero oye, cada uno es normal que cuente su experiencia, pero Ya, entendido porque erais un equipo mucho más amplio. hombre, Oye, y si la vida te os vuelve a poner, que no sé si vais en pack o no, ante la disyuntiva de volver a asumir un proyecto, claro, habrá muchas diferencias también en pasta, ¿no? Y en pequeños lujos que no sé qué es lo más ya. importante, ¿eh? Si os vuelvo a poner en esa disyuntiva, ¿cómo lo ves? ¿Te da un poco de estrés pensarlo o prefieres tu vida tranquila y aquí me planto? A ver, tranquila, yo te digo, Bueno, tranquila. yo, fíjate, llevamos, son 4 horas igual que hacíamos en la tarde. Lo que pasa que al haber menos recursos y menos gente, el nivel de concentración es mayor y yo termino agotada. Claro. Y después, evidentemente, a nivel económico, es que no tengo ni que explicarlo. A Ujú. ver, para mí todo lo que sea un reto me parece la leche, y es como una recompensación para todos los que hemos puesto toda la carne en el asador. Y después tengo la otra parte de mi cerebro que dice, ostras, tengo miedo, será igual. Ujú. Pero bueno, la vida, como tengas miedo, es que no haces nada, es que no sales ni de casa por si te cae un Ya, ladrillo de una ventana. ya. Pero es verdad que lo recibiría con alegría, y al mismo tiempo, pues lo que yo te digo, no será igual, pero no tiene por qué ser peor, ¿sabes? Hombre, sería un pelotazo, ¿no? De moral, ¿no? Y no sé, social. Por acabar Sí, con este tema, sí. ¿no? ¿Tú le ves opciones a ese pelotazo? Pues mira, a mí me lo preguntan, y yo siempre, y de hecho lo pregunto yo a mis jefes, y siempre digo lo mismo, yo doy por hecho que algo se está cociendo, pero oficialmente yo no sé nada, Vale, pero vale. no soy tonta, entonces yo sí no te lo diría, o es más, te diría, mira, lo sé y no te lo puedo contar. Ujú. Vale. Pero yo no sé si es que no me lo cuentan porque es bueno que no tenga información, no sé si no me lo cuentan porque, pero yo por olfato y porque leo y porque intuyo, algo se está cociendo, y lógicamente, a ver, claro que sería una alegría. Ujú. Lo que pasa que ya te digo que ahora mismo estoy en una situación cuando dominas algo te da seguridad, y siempre dices, dominaré lo siguiente. Bueno, pues ya veremos, ya veremos. Oye, una curiosidad, vamos a poner las cartas sobre la mesa, si te parece bien. De tantos compañeros, todos estos colaboradores, esta gente que has tenido o que tienes a tu alrededor en el trabajo, ¿quién es el o la que más en forma está? ¿El más o la más deportista de todos? A ver, mira, Matamoros es deportista. Ujú. Belén Esteban, estoy detrás de ella, que es que la quiero porque es que es una vaga, y es que me tiene harta porque estoy detrás de ella, y además le vendría genial porque encima ella también es muy emocional como yo, y creo que le vendría muy bien, pues para que yo te digo, como para drenar. Tendría que ser como Chelo tú, ¿no? García Sin Cortés, impacto, dime, ¿no? dime. Porque sufrió una lesión gorda y tendría que ser un poco como tú, ¿no? Poco Sí, impacto en... bueno, pero como yo le digo, Ajá. andar, ¿sabes? Pero Ujú. hacer algo. Y además ella, cuando quiere, tiene una fuerza de voluntad brutal, pero cuando no quiere, o sea, es del todo a la nada. Ujú. Y después de Kiko Hernández, es que yo te digo una cosa, ahora que me estoy dando cuenta, Eres tú, bro. así yo soy la más deportista de ellos, porque o sea, los demás son como por épocas, ¿no? Lidia Lozano creo que estaba haciendo, ay, que me dijo ella, ay, ¿cómo se llama esto de las máquinas? Ay, que es muy Pilates, Ajá. que a mí Pilates, por ejemplo, tampoco me enganchó y lo he probado, pero no, 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 la más deportista, así te lo digo, soy yo. Ah, por cierto, fumas, ¿no? Fumas, ¿no? ¿Tienes planteado dejar de fumar o no?
Pues mira, eso yo lo hice ya, eso es una cosa que tengo, además lo tengo ya en la cabeza, porque yo siempre digo que los vicios son malos, pero si no los disfrutas ya no tiene ni sentido. Y yo ya empiezo a tener remordimientos. Hace tiempo fui a hacer acupuntura y me funcionó, pero soy tan, a veces tan, no te digo, tan autodestructiva a veces conmigo misma, que a las 12 de la noche te puedes creer que bajé sin tener ganas a comprar un paquete de tabaco. Y entonces es verdad que al final te das cuenta, como toda la vida, que es que lo tengo que desear de verdad. Y me lo estoy planteando porque no lo disfruto. Enciendo el cigarro y lo tiro. Uh-huh. Sí, que a veces es más tenerlo cerca, ¿no? Para estar tranquilo que realmente... Es más una cuestión de ansiedad que, ¿sabes? Entonces como no lo disfruto, pero tengo miedo a tener ansiedad. Pero yo pero lo que sí sé que mi cabeza ya está todos los días en eso porque me siento culpable cuando fumo y no es bueno y ya lo empiezo a notar cuando hago deporte. Bueno, qué gusto, la tranquilidad a pesar de estar en pleno viaje, la felicidad y toda la sabiduría que nos ha transmitido, además de su amor por el deporte, María Patiño. Es verdad, porque lo has transmitido ahí tan tranquilamente hablando desde el coche. Además, yo creo que en televisión española ya están masajistas en las publicidades. Así ¿Sí? que, no, me lo estoy inventando, pero si quieren un programa de running, María... Me estaba emocionando. Si quieren un programa de running para la tarde, también, oye, pues tú cuando sea, pues nos dejas caer a este podcast, que ha estado encantado de saludarte. Tercera llamada de la SER a María Patiño en cosa de 2 meses, así que quién sabe cuándo va a ser la próxima, pero prontito. Gracias, María, buen programa y seguimos en contacto. Un beso y gracias por todo. Cadena SER. La radio.